El presidente Donald Trump cumplía ayer con varias de las medidas que prometió tomar en su primer día en el cargo. Trump firmó 46 órdenes ejecutivas y medidas presidenciales nada más llegar a la Casa Blanca, dirigidas a una variedad de prioridades políticas como la seguridad fronteriza, la energía o los derechos de las personas transgénero. Pero aún le quedan algunos asuntos importantes por hacer en la lista de tareas que se hizo durante la campaña presidencial. ¿Qué tal? Buenas noches. Algunos de los grandes problemas que Trump prometió abordar no estaban entre esas acciones, incluidos los aranceles y el fin de la guerra en Ucrania. Y es que Trump realizó una lista de prioridades que vamos a poder resumir aquí en la pantalla. Lo vamos a ver. Lo que tenemos que decirles es que esta lista con la que Trump quiere devolver la estabilidad y el liderazgo a los Estados Unidos plantea, entre otras cosas, en primer lugar, en este documento habla de seguridad y también de fronteras. Y es que ya ha autorizado las redadas migratorias y la construcción del muro fronterizo. El presidente Donald Trump ha marcado un rumbo claro con políticas que no solo redefinen lo que es el panorama interno de Estados Unidos, sino que también pueden generar consecuencias significativas en Europa, como por ejemplo la retirada del Acuerdo de París. La salida del Pacto Climático Global podría debilitar la cooperación internacional en materia medioambiental y aumentar también las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea, que lidera esfuerzos contra el cambio climático. También va a poner en marcha una política comercial basada en Estados Unidos primero, políticas con un enfoque proteccionista que podría generar fricciones comerciales con socios europeos al priorizar la industria estadounidense frente a las importaciones. Pretende además reducir lo que es la dependencia energética, reduciendo, por ejemplo, la compra de energía o materiales clave desde Europa, impactando las economías de exportación del continente. Y en las relaciones diplomáticas sugiere una menor disposición a colaborar con organismos internacionales y europeos, que podría complicar la coordinación en temas de defensa, de comercio y también de seguridad global. Y en cuanto a la seguridad global, eso último, luchará contra los carteles como organizaciones terroristas y el crimen organizado, y Europa podría sufrir presiones en materia de cooperación internacional contra el narcotráfico. Unas prioridades que reflejan un enfoque aislacionista que podría alterar el equilibrio de las relaciones transatlánticas y redefinir también el rol de Europa en el escenario global. Por el momento, España queda pendiente de esa política de aranceles, una política que afectaría sin duda al sector del vino. Las grandes bodegas todavía no se manifiestan al respecto. Las pequeñas, aunque no tienen capacidad para exportar, aseguran que cualquier variación se hará notar de forma negativa. Si un Trump pone aranceles, pues va a generar incertidumbre. La incertidumbre nunca es buena para el comercio y eso no hace aumentar las ventas, no ayuda para nada. Nosotros somos operadores muy pequeños y no nos vemos muy afectados por esos vaivenes del mercado, pero cuando la incertidumbre y la inestabilidad es negativa, pues afecta a todo el mundo. Bueno, y otro asunto que queremos plantear hoy en el programa es la situación del comercio en la capital de La Rioja, y es que Logroño ya tiene menos de 2.000 comercios. Es la primera vez que bajamos de esa cifra. En los últimos 25 años se contabilizaban más de 1 millar de comercios perdidos. Según el censo de la Cámara de Comercio, el año pasado se cerró con un saldo negativo de 39 locales. Ahora mismo en la capital hay 1.983 negocios de proximidad abiertos. La pandemia tuvo mucha culpa en todo esto. Durante los años 2021 y 2022 se cerraron cerca de 200. Logroño tuvo su edad de oro a principios de siglo, cuando se contabilizaban 3.000 negocios abiertos. Ahora, como hemos visto, son 1.983 los que a principio de año tienen esas puertas abiertas. Fernando Cortezón llamaba la atención ante el contexto que vive, por ejemplo, el comercio de las 100 tiendas. Considera que está padeciendo un castigo adicional. El comercio online, los centros comerciales de aquí, y también los limítrofes y las grandes competencias de las grandes marcas son también algunas de las razones de esta crisis. Los centros comerciales, pues es verdad que siempre digo que nos han robado la plaza del pueblo, ¿no? Era como antes Logroño tenía sus plazas, sus comercios, sus calles, y de repente estos centros comerciales pues hacen otras plazas periféricas y entonces lógicamente distorsionan toda la superficie comercial de una manera bestial. Y quizás por la situación que tiene Logroño geopolítica, que estamos cerca de Navarra, cerca del País Vasco, que somos una ciudad pequeña, tenemos en muy pocos años, en 30 años hemos sufrido el acoso de los centros comerciales
y también de las plataformas de internet ahora más tarde. Empiezas con el Black Friday, son las bajas de invierno, de verano, las de los Reyes, las de no sé qué. Entonces, bueno, al final es una situación en la que lógicamente las empresas grandes, que hay muchas que son franquicias, te quiero decir que tienen unos recursos tremendos, pues tienen unos márgenes y aplican unas cuentas de resultados que lo pueden llevar a hacer bien. Pero claro, el que tiene una tienda pequeña, que compra ropa, que seguramente lo tiene que pagar por adelantado, que tiene que ir a ver las colecciones y arriesga su propio patrimonio para llenar su escaparate de ropa, y que luego pues le pase esto, que están todo el día de rebajas y tal, pues lógicamente es una cosa tremenda que le afecta mucho al margen y a la cuenta de resultados. Yo creo que para el textil está siendo una época muy difícil. Bueno, pues de todo esto hablamos en los próximos minutos con los portavoces parlamentarios. Esta noche estarán con nosotros Begoña Martínez Arregui por el Partido Popular, estará por el Partido Socialista Sara Orradre, Ángel Alda por Vox y Enar Moreno por Podemos Izquierda Unida. Será en los próximos minutos, no se vayan hasta ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta, vamos a saludar ya a Begoña Martínez Arregui, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ángel Alda, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, María, ¿qué tal? Enar Moreno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Padre, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a hablar del nuevo presidente de Estados Unidos y vamos a conocer de qué forma nos puede afectar esta nueva presidencia. Ayer cumplía con varias de las medidas que prometió tomar en su primer día en el cargo, firmaba 46 órdenes ejecutivas y medidas presidenciales nada más llegar a la Casa Blanca, dirigidas a prioridades políticas como la seguridad fronteriza, la energía o los derechos de las personas transgénero, pero aún le quedaban algunos asuntos importantes por hacer en la lista de tareas que se hizo durante la campaña presidencial. Algunos de los grandes problemas que Trump prometió abordar no estaban en esas acciones, incluidos los aranceles y el fin de la guerra en Ucrania. Así que, en primer lugar, ahí estamos viendo algunas de las prioridades, seguridad y fronteras, con ese llamamiento a las redadas que hemos visto que comenzaban ya, la retirada del Acuerdo de París, asuntos medioambientales, la política comercial, Estados Unidos primero, y ahí hablamos de los aranceles, la reducción de dependencia energética, ahí sí que nos soberanía energética, ¿no? Afectar relaciones diplomáticas, también se separa un poco de Europa y una postura de seguridad global contra el narcotráfico en el que a lo mejor también podría implicarse Europa. Bueno, pues una primera valoración, no sé quién quiere empezar un poco sobre esta nueva presidencia. Bueno, pues la verdad es que yo creo que hay que tomar esta investidura de Donald Trump pues como lo que es, y es un peligro para cuestiones que dábamos por asumidas, ¿no? Tanto los derechos humanos, la soberanía de los pueblos, realmente ha llegado, bueno, pisando fuerte, ¿no? Y quitándose la careta en muchos aspectos. Yo creo que es una mala noticia para las personas en general, ¿no? Para todos aquellos que consideran que los derechos humanos hay que situarlos en el centro, para los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, y que además, bueno, se va a encontrar con importantísimos problemas, ¿no? Y es que, bueno, pues por ejemplo habla de la migración y, bueno, pues esto de los extranjeros irregulares en un país como en Estados Unidos, bueno, pues si expulsa a todos los extranjeros irregulares se pueden encontrar con un problema de producción y de atención de las necesidades más vitales. Pero lo que yo creo que es más importante es que creo que el resto de demócratas en el mundo, y en concreto en nuestro país, deben de dejar de esta situación, ¿no? Oíamos a la portavoz del gobierno, que a mí se me ponían los pelos de punta, en una posición de total sumisión, ¿no?, ante los Estados Unidos. No, es un aliado preferente. Hombre, bueno, pues depende de lo que vaya a hacer. Desde luego no puede ser un aliado preferente aquel que amenaza, no, que anuncia que va a imponer aranceles al campo riojano o a la industria riojana del 100%, ¿no? En ese sentido,
sentido creo que algunos o algunas se lo tienen que hacer mirar y dejar de ser bueno, tan sumisos ante los poderosos. Y decía, no, es que está democráticamente elegido. Bueno, yo creo que habría mucho que cuestionar en esa democracia, ¿no? Resultaba curioso, ¿no? Una de las cuestiones que anunciaba también hoy, creo que era esta, como hay cambio horario, no sé si era hoy o ayer, pero bueno, anunciaba también, bueno, esa inversión multimillonaria en inteligencia artificial, curiosamente adjudicado a dedo, ¿no? a algunos empresarios que estaban allí en su toma de posesión porque habían sido grandes financiadores de su campaña electoral, ¿no? Y es que habría mucho que ver de cómo se ganan unas elecciones en un país en el que no hay ningún límite a la financiación por parte de las grandes empresas. El capitalismo se ha quitado la careta con esto en este momento, y lo que estamos viendo es, bueno, pues el imperio de los poderosos, el mandato de las grandes empresas, y si para eso tiene que cargarse, para seguir manteniendo esas tasas de beneficios desmesuradas, los derechos sociales, los derechos humanos, e imponer, bueno, pues su democracia, y digo su democracia entre comillas, ¿no? Porque que un país en el que sea un Elon Musk que saluda con el saludo nazi, ¿no? Bueno. Que sea el que dé lecciones de democracia, pues algunas nos pone los pelos de punta. Mire, se ríe el señor Alda, a mí me parece muy curioso, ¿no? Es que parece que estamos en un funeral y yo creo que no es un día triste. Pero tanto bueno, que se erigen en los defensores, por ejemplo, del campo, ¿no? Y luego resulta que, bueno, ante Trump ya ponen la cara para otro lado porque están en la misma ola, da igual, ya les deja de preocupar tanto el campo riojano. Lo importante es que los poderosos, que los Elon Musk de turno, que pretenden dirigir el mundo y vulnerar los derechos de todo el mundo, pues sigan campando a sus anchas, y desde luego con políticas como las que defiende Vox, pues es ese el camino al que nos llevan, ¿no? Estos patriotas de pandereta, les llamo, nos escondemos, patriotas de pandereta les llamaría yo, no son muy patriotas. Moreno, si no nos escondemos, no nos escondemos. Y bueno, yo la verdad es lo que le digo, veo aquí al resto de contertulias y les veo con una cara como triste, como si estuviésemos en un funeral. Yo creo que tampoco es para tanto, ¿no? Al final, esto sí que han sido unas elecciones democráticas, esto no es Venezuela, que me hace gracia que la señora Moreno hable aquí de que si estos han sido resultados justos, injustos o elegidos democráticamente o no, cuando vemos lo que ha sucedido en Venezuela. Un partido como Vox que también le financian irregularmente, y luego, pues claro. Luego también hay que tener tranquilidad, calma. Veo que la gente está como muy nerviosa, muy preocupada. Este hombre lleva 2 días escasos en el poder, acaba de entrar en la Casa Blanca. Todos estamos aquí en política, sabemos lo que es la política. Muchas veces se prometen muchas cosas que luego finalmente no se cumplen, y luego hay otros gobernantes como Pedro Sánchez que dice muchas cosas que no va a hacer, que promete que no va a hacer y luego finalmente las lleva a cabo y las hace, ¿no? Entonces, bueno, ya se verá cómo se desarrollan los acontecimientos. Es verdad que el señor Donald Trump, cuando la señora Moreno dice que se ha destapado, yo creo que no ha engañado a nadie. Su programa electoral era muy claro, él tenía muy claro cuáles eran las medidas que iba a llevar a cabo y no hay más. Y cuando dice que la señora Alegría, yo la escuché, la verdad es que el Partido Socialista ahora mismo no sabe muy bien cómo ubicarse en el tablero ni cómo posicionarse, como le sucede a otras formaciones políticas, porque usted habla de sumisión, que es verdad que yo también escuché la rueda de prensa y me llamó poderosamente la atención, pero es que horas antes el señor Álvarez dijo que si nos desafiaban, que nos encontrarían, o que en ese caso les íbamos a hacer frente. Me hace gracia que el señor Álvarez, o sea, al final hay que medir tus fuerzas, saber dónde estás y ante quién te enfrentas y lo que puedes decir en un momento dado y lo que no puedes decir, porque al final las palabras de un ministro de Asuntos Exteriores, bien o mal entendidas, bien o mal intencionadas, pueden afectar a muchos, a miles, a millones de españoles, ¿no? Anuncia un 100% Entonces hay que de tener mucho aranceles cuidado para con los estas productos determinadas posiciones de poder, con las declaraciones que haces, porque no se pueden hacer a la torera. Igual es más cauto que la señora Alegría recoja cable como ha hecho y diga que evidentemente Estados Unidos pero es un ¿y socio usted qué preferente. plantea? En cuanto al tema de las iniciativas, de las medidas que se han hablado, pues evidentemente nosotros entendemos, es que además muchas de las cosas que ha dicho el señor Trump nosotros las compartimos. Con el tema de la inmigración, evidentemente hay que ser mucho más estrictos y mucho más duros. Esto no puede ser café para todos, y el problema de la inmigración y de la inseguridad en Estados Unidos, sobre todo en las zonas más fronterizas, se aprecia de manera considerable, y el señor Trump pues ha tomado o va a tomar medidas en el asunto. Precisamente al tema de la energía, en soberanía Estados energética, Unidos autóctonos no quedan. Nosotros hemos defendido exactamente lo mismo, cuestiones como la soberanía energética. Ojalá nosotros en España podríamos explorar y
explotar nuestros recursos naturales como va a hacer el señor Trump a partir de ahora, y ha dicho que lo que se van a dedicar también es a exportar a todo el mundo, que es más o menos lo que están haciendo, pero con una mayor flexibilidad. Cuando habla de la finalización, ¿no?, del Green New Deal que firmó por Real Decreto, por orden ejecutiva, el señor Biden en 2021, a partir del cual, una medida a partir del cual en 2030 la mitad de los vehículos en Estados Unidos tenían que ser eléctricos, pues el señor Trump dice que de eso nada y que cada uno es libre para elegir el vehículo que más se adapte a su situación económica y a sus necesidades en función del día a día y de las condiciones que esa persona tenga. Al final, pero el señor Trump lo tiene muy claro, ¿no? Pues mira, Elon Musk tiene coches eléctricos, como tiene ese interés, pues ya ha girado también Trump ahí. Ha girado también Trump ahí. Entonces, pues bueno, y luego el tema de política exterior, pues ya estamos viendo las primeras medidas y los primeros pasos que están dando los principales países que están en conflicto. No es casualidad que de repente en Israel y en Palestina haya un principio de acuerdo. No es casualidad que entre Ucrania y Rusia en 4 días la guerra cese o mengue de manera considerable. No es casualidad. Y al final el papel de Donald Trump a nivel global es muy importante y es fundamental. Y luego cuestiones como la defensa, pues evidentemente, si es que Europa, una comisaria europea, la máxima responsable en política de defensa, ya ha dicho que muchos países europeos no están cumpliendo los objetivos. Es que al final en España dedicamos menos del en torno al 1%, lo tengo por aquí apuntado, el 1,3% de nuestro Producto Interior Bruto a defensa, mientras que hay otros países como Rusia, por ejemplo, que destinan el 9%. Y vosotros podemos intentar ser buenistas, como hizo la señora Ada Colau cuando fue un día Fitur. Mira, además estamos hablando justo de Fitur, fue una cosa semejante, que hizo un desprecio a los militares. Luego estamos viendo la importancia que tienen los militares, ya no solamente a nivel de guerras, que evidentemente hay muchos problemas bélicos, sino luego también situaciones como la Dana de Valencia, el papel que han tenido los militares, ¿no? Entonces, pues ya está, pues poco a poco, pero vamos viendo, no vamos a ponernos excesivamente nerviosos y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, que queda mucho, que acaba de empezar la legislatura. Según ustedes, nefasto en la Dana, ¿no? Ustedes criticaron a los militares. A la UME, que va. Sí, la criticaron en todo momento, sí, señor. Los socialistas. Sí, bueno, yo entiendo que muchas de las cosas que a nivel en este contexto, ¿no?, en el que nos encontramos, y a la hora de, bueno, pues de mantener un discurso responsable institucional para con los mandatarios de otros países, pues lógicamente lo que hay que hacer primero es felicitar a quien va a ostentar a partir de este momento la presidencia de Estados Unidos. Eso es así. Eso está muy bien. Eso lo tiene que hacer, es así, o sea, es que es lo que hay que hacer, independientemente de lo que nos parezca o nos pueda parecer. ¿Hubieran felicitado a Hitler también? Señora Radre, también hubieran felicitado a Hitler, también ganó unas elecciones. No, le digo, es que claro, usted de sentido común. No, perdone. Vamos a ver. No, es que está hablando de algo muy similar, tenga cuidado. Que le digamos nada más llegar cualquier barbaridad que se nos ocurra y nos llegue a la boca y que vamos a entrar con él en conflicto desde el primer día, pues supongo que no es lo no es lo más inteligente. Eso lo hacen ustedes con otros países, ¿verdad? Por ejemplo, con el Sáhara, señora Radre, hombre, por favor. Comprende perfectamente que lo primero que hay que hacer es reconocer a este señor, desearle la mejor de las suertes y felicitarle porque es el nuevo presidente de Estados Unidos. Yo no estoy de acuerdo en que se haya quitado la careta a nadie, como ha dicho el señor Alda. Yo creo que este señor lo que precisamente no tiene es careta. Eso yo he dicho, pero que nunca tuvo careta. Entre otras cosas porque es la segunda vez, es el segundo acto de este señor. Esto es como un segundo acto, ¿no?, teatral. Tenemos aquí a este señor. No engaña a nadie. Entonces, ¿qué careta? ¿No? Yo no digo que se haya quitado la careta el señor Trump, se ha quitado la careta del capitalismo internacional. No, tampoco. Bueno, claro, sí que se ha quitado la careta. No engañamos a nadie. Sí, porque ahora directamente son los máximos empresarios los que gobiernan el mundo. Independientemente de eso, yo creo que lo prudente es eso, ser prudentes, valga la redundancia. Eso en un contexto, como digo, de respeto internacional a todos los mandatarios y muy especialmente al de un país que, hombre, eso creo que tampoco lo puede negar nadie, ha sido históricamente aliado de España. Nosotros somos aliados de Estados Unidos, Europa es aliada formamos parte del contexto europeo, que Europa también es aliada de Estados Unidos y es un socio también desde el punto de vista comercial preferente que también tenemos, no solo en España sino en La Rioja. Por lo tanto, yo creo que es que eso no ha cambiado. De momento pero estamos ¿cómo no va a haber cambiado? Se ha anunciado, ha anunciado aranceles del 100%, señora Radre. En la primera legislatura también lo hizo. Mire, las alianzas requieren de un mínimo de igualdad entre los socios. Pero bueno, habrá que ver. En primer lugar, mire, yo lo primero que haría es llamar a la prudencia. Eso es lo primero. Y efectivamente ver qué es lo que realmente va a ocurrir. Este señor se parece usted mucho al discurso de Isabel Díaz Ayuso. Tenga usted cuidado, señora Radre. Sí, pues nada más lejos. También la ha felicitado, y también llamaba a la prudencia y a lo bien que le iba a hacer. Que puede estar tranquila, señora Moreno, que estoy en la santidad
antípodas de la señora Ayuso en todos los pues sentidos. Hoy parece que está coincidiendo. En todos, pero bueno, lo primero que haría sería un llamamiento a la prudencia, porque bueno, históricamente si nos hemos caracterizado por algo, ya digo, no solo en España sino en Europa, es por una política de consensos, que sí que es verdad que decía el señor Alda, bueno, es que les veo con caras tristes. Hombre, yo no estoy triste, señora Alda. Contenta tampoco. Pero sí que puedo estar preocupada, efectivamente, porque me parece preocupante. Dígalo, no pasa nada, mucho de lo que dice, bueno, mucho o prácticamente todo de lo que dice este señor. Y claro que es preocupante porque ha venido aquí con un discurso de tierra quemada, de derribar todos los consensos que se han alcanzado a nivel nacional e internacional en los últimos años, muy importantes en materias tan importantes como diversidad, como igualdad, como derechos y libertades, lucha contra el cambio climático. Por supuesto, a mí concretamente eso, obviamente, y a muchas personas seguramente les está preocupando, y a mí es algo que me preocupa, el que se rompan o se traten de romper con este discurso estos consensos, que haya hecho ya esas declaraciones, si se me permite, esas dos declaraciones de guerra contra el cambio, o sea, contra la lucha contra el cambio climático, la protección del medio ambiente, de París, contra las minorías, o que efectivamente, pues, o contra la estrategia comercial, o contra la política comercial, efectivamente, con el anuncio de nuevos aranceles que obviamente a priori, si se terminan definiendo, pues entiendo que no serán para nada positivos, ni para España ni para La Rioja. Pero lo que sí que me gustaría es también hacer un llamamiento, pues, a la sensatez y a la prudencia, en el sentido de que, bueno, nosotros nos estamos moviendo en un contexto europeo, nos movemos en un contexto de consensos también a nivel europeo, que creo que en los últimos años nos ha traído muchos beneficios a España y a La Rioja, y creo que es en ese contexto donde tenemos que seguir moviéndonos y donde tenemos que seguir confiando, precisamente frente a esos discursos antieuropeístas que muy similares a los que estamos viendo en Estados Unidos también calan, ¿no?, como cuchillo en mantequilla, también han entrado a formar parte ya de una serie de discursos también aquí en Europa y en España. Pues yo creo que ahora es el momento precisamente de reivindicar Europa. En este sentido, creo que lo que ha dicho Ursula von der Leyen en las últimas horas en el foro de Davos, precisamente respondiendo, se ha entendido, ¿no?, que ha venido un poco a responder a lo que ha dicho Trump, es que, bueno, pues que ahí va a estar la Unión Europea. La Unión Europea es también un socio preferente de Estados Unidos, obviamente, independientemente de quién lo gobierne, y ha dicho que ahí va a estar Europa, ¿no?, para negociar y para llegar a consensos con Estados Unidos, pero siempre dentro del marco de valores que establece la propia Unión Europea, porque se ha venido trabajando y en el que nosotros nos movemos. Es decir, que se van a seguir defendiendo, y lo que ha dicho Ursula von der Leyen creo que es a lo que nos tenemos que remitir, ¿no?, como europeos que somos, más allá de que luego veamos sobre el terreno más próximo, si es que lo llegamos a ver, pues cómo se materializan las medidas que está anunciando el señor Trump, sobre todo, entiendo, al margen de la preocupación que a mí personalmente me susciten otros asuntos relacionados, pues bueno, pues con la inmigración, con el cambio climático, etcétera, pues lo que tiene que ver, por ejemplo, con los aranceles, que puede afectar a productos concretamente riojanos. Estoy pensando, pues, en el vino, en el aceite, etcétera, pues cosas efectivamente que podríamos ver sobre el terreno, pero pues que de momento veremos a ver cómo se terminan materializando. Si es que finalmente... Y en las relaciones internacionales él sí que ha manifestado, o le hemos visto, relaciones bilaterales con los países, pero no... Sí, Europa, él quiere acabar con la globalidad, él lo ha dicho. No, pero claramente. si éramos socio preferente, ¿no? Es que somos nosotros ahora, los socios preferentes, pero para él no. Hasta ahora lo hemos sido, señora Moreno. Pero ya, claro, pero es que ha decidido que no, supongo que ahora va a tener relaciones bilaterales. Bueno, pues ya está. Ustedes sigan ahí anclados en el pasado. Sigan ahí. Sí, yo creo que también, que desde un punto de vista institucional, yo creo que el Gobierno de España ha hecho bien. Me parece que su obligación es felicitar a un presidente que ha sido elegido democráticamente, además en este caso con una mayoría pues clara. Y creo que sí, que ante esos temores que efectivamente tenemos, es decir, esas preocupaciones, sobre todo en lo que afecta a La Rioja y esos aranceles que nos pueden perjudicar las exportaciones, sí que creo que debemos exigir al Gobierno de España que redoble un poco esa política internacional, esas conversaciones, esa diplomacia, pues para que efectivamente España pueda resultar lo menos perjudicada posible, ¿no? Que entiendo que la vez anterior que también se impusieron unos aranceles extras cuando hubo el problema con Airbus, pues bueno, pues fue gracias a la mediación de la Comisión Europea que se pospusieron, que hubo una moratoria respecto a la aplicación de esos aranceles, ¿no? Pues si se materializa que va a haber unos aranceles que sin duda perjudicarían nuestros productos, nuestras exportaciones, pues entiendo que se tiene que redoblar la diplomacia, las negociaciones, y que eso es una labor, y la responsabilidad en política exterior la ostenta el Gobierno de España. Respecto a la inmigración que estaba comentando el señor Alda, bueno, pues tan claro y tan positivo tampoco debe ser para los propios ciudadanos estadounidenses cuando hoy hay varios estados
que desde luego han dicho que van a recurrir esa medida porque es anticonstitucional, porque va en contra de la propia Constitución y en contra de las enmiendas constitucionales. Bueno, iba a quitar, ¿no?, la nacionalidad también por nacimiento, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, ahí también hay un debate porque creo que en España también hay más de una duda, ¿no?, respecto a si los hijos de los inmigrantes solo por nacer también, ilegales me refiero, tienen la propia nacionalidad española. En España no la tienen. En cualquier caso, me parece que además eso también podría repercutir perfectamente en los problemas que tiene el campo en nuestra comunidad autónoma. O sea que habrá que estar observantes, y en el ámbito medioambiental, pues sin lugar a duda me parece muy mala noticia que se salgan del Acuerdo de París. O sea, cuando el resto del mundo está intentando colaborar en la reducción de gases invernadero, etcétera, etcétera. Vamos, quería decir simplemente un punto más, ¿no?, que yo hablaba también, creo que era la señora Radre, de ese segundo mandato. Efectivamente, yo creo que viene con la lección aprendida, y que el hecho diferencial de este segundo mandato es ese equipo de tecnócratas, ¿no?, que estaban en primera fila de... ¿Cuál es su formación técnica? Que estaban en más primera bien son fila en la toma de los posesión, multimillonarios que van a sacar tajada. Eso sí que tienen dinero, señora Moreno, y no a los que usted llama de que van a quedar no, desde luego, que haya alguien que entre en un gobierno para servir a sus propios intereses, claro que me da miedo. No se sabe muy bien quién ha buscado a quién, ¿no? Claro, son todos la misma. De esos que se han hecho a sí mismos, sus padres eran todos millonarios, pero se han hecho a sí mismos. Pero yo creo que eso sí que marca un diferencial, porque yo creo que eso sí que puede cambiar las reglas del juego democrático, ¿no? Lo que antes, lo que hemos conocido siempre como opinión pública, pues parece que está siendo sustituida por esta comunicación global que está en manos de estos señores, ¿no?, de los grandes... de estos grandes multimillonarios tecnócratas, y creo que esa es una derivada que también, o sea, dentro del marco global, quiere decir que eso afecta a todo Occidente, afecta a Europa y desde luego afecta a La Rioja, o sea, sin lugar a dudas, y eso condiciona mucho el que no haya ese contrapoder que también representa la opinión pública, si la opinión pública está manipulada o se rige por una serie de algoritmos pues que solo están en sus manos. Eso creo que también es inquietante. Creo que eso es preocupante también. Cogiendo el guante de la señora Martínez Arregui, cuando ha dicho eso de los medios de comunicación, ¿no?, si está manipulado o no, yo entiendo que puede haber muchos españoles, muchos riojanos que no entiendan qué es lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no?, porque cuando tú veías los medios de comunicación en los meses de septiembre, octubre, noviembre, antes de las elecciones, cualquier medio, en autonómico, nacional, prensa escrita, radio, televisión, en todos, cuando consiguieron quitar de medio a Biden y pusieron a Kamala Harris, parecía que iba a ser la gran valedora, que era el baluarte, el futuro de Estados Unidos está en sus manos, las encuestas cada vez eran más favorables a Kamala, y luego al final los hechos pues fueron los que realmente fueron, que la mayoría es que no estuvo ni cerca, o sea, porque realmente con Hillary Clinton o las anteriores elecciones en 46, ¿no?, el 46 presidente que fue Biden, ahí sí que estuvieron mucho más discutidas, pero es que en este caso es que no ha estado ni cerca de hacerle sombra, ¿no? Entonces, cuando hay una manipulación tan fuerte por parte de los medios, que a mí me hacía mucha gracia, porque yo estaba en mi casa al mediodía, veía la televisión, y cuando veía los diferentes medios que hablaban de manera tan malintencionada de una persona y también de otra, ¿no?, que era algo totalmente fuera de lugar porque era desmedido totalmente, a mí me hacía gracia, porque yo pensaba, ¿qué ganan los medios de comunicación españoles? ¿Qué ganan haciendo esta campaña aquí que le están haciendo a Kamala frente a Donald Trump, que al finalmente no tenía ningún sentido? O sea, entonces, pero da igual, pero al final en Estados Unidos cada vez se iba consolidando más, iba teniendo más fuerza, y luego cuando la gente caricaturiza a este hombre, yo creo que tiene un problema, porque realmente este hombre de tonto no tiene un pelo, si no hubiera llegado a donde ha llegado ni ha hecho lo que ha hecho en su vida, ¿no? Cuando él el otro día habló de los BRICS y metió a España en los BRICS, la gente dijo, qué inculto, no sabe dónde está España, ha metido a España en los BRICS y España no está en los BRICS. Yo creo que hay que ir un poco más allá de ese análisis, ¿no?, porque realmente... ¿Qué opinas sobre eso? ¿Yo qué opino? Que evidentemente Donald Trump fue presidente de Estados Unidos hace nada, sabe perfectamente dónde está España y sabe perfectamente que España no está en los BRICS. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuáles han sido los últimos viajes? Cuando ha dicho la señora Martínez Arregui, hay que redoblar las relaciones internacionales de España, hay que hacer un esfuerzo grande y tal. ¿Cuáles han sido los últimos movimientos que ha hecho Pedro Sánchez? ¿A dónde ha viajado? ¿Brasil? ¿Con Lula? ¿A la India? Nos acordamos todos desde la India, el viaje que fueron con el descapotable, les iban dando retratos, les iban dando obsequios de todo tipo. Eran dos países de los BRICS. Entonces lo que le está diciendo Donald Trump es,
no soy imbécil, sé que vosotros no estáis en los BRICS, de hecho no lo afirmó, sino que le hizo una pregunta al corresponsal español y le dijo, ¿España está en los BRICS? ¿España está en los BRICS? Y le dijo, pues entonces le aplicaremos unos aranceles del 100%. Ten cuidado con las relaciones que tienes, porque igual no te va tan bien como esperas. Entonces, España tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Mientras Pedro Sánchez siga en el poder es bastante complicado, y mientras determinados líderes del Partido Popular tengan cierto peso o relevancia en el Partido Popular, pues van a tener problemas en mantener buenas relaciones en consonancia con Estados Unidos y con los partidos que ahora están emergiendo a nivel global, bien sea Argentina, bien sean los países que en Europa están creciendo. Va a haber unas elecciones dentro de poco en determinados países europeos, veamos qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar en Francia, qué es lo que va a pasar en Alemania, qué es lo que está pasando, ¿no? en toda Europa y en todo el mundo. Entonces, pues yo creo que, bueno, tenemos que ver qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir, pero que la sociedad está cambiando, y que por mucho que los medios de comunicación en España nos quieran transmitir que este hombre no tenía nada que hacer contra Cámara, pues se equivocan mucho, y yo creo que ese no es el camino. No era así tampoco los medios de comunicación. Escuchábamos distintos medios de comunicación, no, yo para nada tuve esa impresión en ningún momento. Bueno, pues sería una percepción. Bueno, lo máximo que se habló, yo creo que fue un empate técnico. Yo lo veía más bien reñido durante todo el tiempo. No, la gente ya hablaba de que Kamala ganaba. Obviamente en el momento en que se cambió el candidato, se cambió a Biden por Kamala Harris, sí que es verdad que, bueno, que parece que estuvieron más igualados, pero yo creo, no vi en ningún momento que... Yo creo que más allá de eso es verdad, y lo decías tú, María, es que al final pues las perlas que decía Trump pues sí que hacía que esto fuera bueno, puesto de manifiesto o en evidencia por parte de la mayoría de los medios de comunicación de distinta ideología, de todo el espectro político, porque realmente, bueno, esto era a lo que nos enfrentábamos, y en ese sentido, bueno, pues a mí me choca escuchar a los que se llevan tantas banderas de España y ejercen tanto de patriotas ahora salir a defender a una política que va a masacrar pues los intereses de la mayoría de la población española con los aranceles. No es eso, es que amenaza, claro. Bueno, ¿con qué derecho podemos afrontar las relaciones internacionales pues desde un punto de vista del más fuerte? Bueno, pues es volver de verdad a un equilibrio que yo creía superado, o que, bueno, veíamos ya tambalear hace tiempo, y que es, bueno, pues esa Declaración Universal de los Derechos Humanos que de 1950, de los años 50, o sea, del año 1950, y que en ese sentido, bueno, pues a mí realmente es lo que me preocupa, ¿no? Hablaba del tema de cambiar una normativa que, bueno, mayoritariamente bastantes estados y bastantes juristas norteamericanos están diciendo que puede ser inconstitucional, ¿no? Porque evidentemente en España se aplica el ius sanguinis y no el ius soli, por tanto se adquiere la nacionalidad por la nacionalidad que tienen tus padres, pero eso no ocurre así en Estados Unidos, y no ocurre así de nunca. Y es evidente por qué no ocurre así, porque es que además estamos hablando de un país que se ha construido de migrantes. Es que los autóctonos de los Estados Unidos de América fueron exterminados, ¿no? Que son aquellos indios que veíamos, pero mayoritariamente quedan muy poquitos, eso es una realidad, y realmente pues la mayoría, o sea, tú estás en Estados Unidos y está el lobby italianos, bueno, de América Latina, de chinos incluso, o sea, de un montón de nacionalidades, y por no decir de bueno, pues de todos los negros que fueron en ocasiones como esclavos, y que allí, bueno, pues que son desde luego nacionales de allí. Por tanto, que en un país como Estados Unidos se diga que se elimina eso puede ser inconstitucional, así lo dicen los juristas de entonces. Pero a mí no solo me preocupa eso, me preocupa también cuestiones que son básicas y fundamentales. ¿Por qué, por ejemplo, no se puede perseguir la migración irregular en los centros de salud, en las iglesias, ¿no? Es uno de los sitios que también ahora se da vía libre a que puedan entrar, creo que entraba en vigor hoy mismo esa medida, o en los centros educativos. ¿Por qué? Bueno, pues porque se anteponen esos derechos humanos que digo que se consensuaron a nivel internacional tras la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, esto cambia totalmente el panorama, y desde luego que desde nuestro punto de vista lo que no se puede hacer es lo que venía a decir la señora Radre, que parece que es muy sumisa frente a los Estados Unidos, frente a los poderosos, y luego, bueno, pues son muy valientes frente a otros. Y eso es ir a esa política que estaba diciendo aquí el patriota de hojalata, que te voy a llamar, porque vamos a ver, menos banderitas y más defender los intereses. Usted se ha puesto la bandera americana hoy, de los españoles y de las españolas. ¿Se ha puesto la bandera americana? Yo no he visto la bandera americana, no he visto estrellitas, no he visto estrellitas. Los colores son los de la bandera americana. En ningún momento, de la francesa, ¿verdad? No, americana. No, ya va a decir usted de qué se viste cada uno. Mire, la realidad es que hay un elemento también que me preocupa mucho, y que además me preocupa mucho y no ha salido, que es esa salida de los Estados Unidos, decía, de París, ¿no? Pero más grave aún es salir de la Organización Mundial de la Salud.
ahí eso tiene consecuencias sobre todo la población mundial, porque acabamos de sufrir una pandemia que, claro, si un país como Estados Unidos se dedica a, en el caso de que volviera una pandemia mundial, se dedica a esparcir el virus y a curarse con lejía y a decir que la vacuna no sirve para nada, pues realmente está poniendo en riesgo el planeta en sí mismo y la vida de los seres humanos, como también evidentemente con ese negacionismo en materia medioambiental, que me choca que a la señora Martínez Arregui le preocupe tanto, ¿no? Porque precisamente hoy que anunciaban el permiso de utilizar el glifosato en nuestra comunidad, que también tiene mucha incidencia sobre la seguridad alimentaria de los riojanos y las riojanas, pero bueno, en la medida que lo permite la Unión Europea, no podemos prohibirlo desde La Rioja. Sí, bueno, sí podemos. Ustedes han decidido no hacerlo, pero sí podemos, porque claro, quien garantiza la seguridad alimentaria de nuestras tierras precisamente debe ser el gobierno de La Rioja. Existen competencias para hacerlo y ustedes han decidido, pues, bueno, seguir a esos negacionistas y permitir, en vez de garantizar la ley de biodiversidad, le podíamos llamar la ley de antibiodiversidad. Bueno, pues pero si va a establecer una zona de bajas emisiones en Logroño, señora Moreno. No tiene nada que ver con el negacionismo. Luego hablaremos en el comercio de eso. No es el problema precisamente las bajas emisiones. Es otro el problema, el seguir a los poderosos como hace usted. Los aranceles en el comercio, las grandes superficies comerciales. Venga, vayan ustedes por ese camino. Mire, ahí están todos de acuerdo. ¿El de los aranceles? ¿Que nos preocupan? No, en mantener los intereses de los poderosos. No, en absoluto. Creo que en estos momentos, cuando nos preocupan los aranceles, nos está preocupando el campo de La Rioja y nos están preocupando todas las empresas que están orientando parte de sus beneficios a la exportación. Y vamos, creo que cerrábamos el año 2023 con más de 2.000 millones de euros de exportaciones. Creo que ha aumentado un porcentaje importante y esas empresas, pues realmente ante cualquier amenaza de que haya aranceles, pues bueno, pueden retraerse el mercado. Y luego no hay que olvidar una cosa: en la medida que pongan aranceles a nuestros productos o a los productos de Europa, nuestro mercado, o sea, el mercado interno, el mercado de la Unión Europea, lo van a ocupar otros países, con lo cual, o sea, puede que haya un retraimiento de las ventas en el exterior. Y es algo que es verdad que me extraña por parte de usted, que no sé, que frente, que por una parte es verdad que dice defender el campo y por otra... Sí. A mí también sí, mira, justo quería intervenir por eso, porque a mí me llama la atención que el Partido Popular ahora le preocupe tanto el campo, porque al final el problema del campo... Es que no nos ha preocupado No, es que el problema del campo no es no viene de hace 2 días, no viene de hace 2 días el problema del campo, no viene de hace 2 días. Yo recuerdo todavía las manifestaciones... No, para nada, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente. Es que todavía esto no se ha aplicado. Lo que sí se han aplicado han sido las políticas climáticas y las políticas a partir de las cuales se ha permitido que productos de terceros países compitan en desigualdad de condiciones con los productos nacionales, y eso lo ha permitido el Partido Popular y el Partido Socialista votando en Europa. Entonces, evidentemente, esos problemas... No, es que no es ninguna contradicción, porque todavía no ha pasado. Señora Martínez Arregui, yo entiendo que ustedes... Pero habrá que actuar antes de que pase, ¿cómo, señora? Yo entiendo que el Partido Popular pues esté preocupado porque, claro, las declaraciones que hizo la secretaria general, la señora Cuca Gamarra, a favor de Kamala Harris, por las cuales, evidentemente, el señor Feijóo ni estaba ahí ni se le esperaba, pues yo entiendo que la postura y la política internacional... Evidentemente, claro que sí. La postura de la política internacional del Partido Popular está un poco que no sabe muy bien si agarrar aquí, agarrar allá, hacia dónde ir, ¿no? Cuáles son sus alianzas y sus compañeros de viaje a nivel internacional. Entonces, bueno, si quiere intentar sacar un rédito político con que haya una incongruencia en que nos preocupamos del campo, pero no nos preocupan los aranceles, nos preocupan los campos, nos preocupan los aranceles, y ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos con el tema de los aranceles. De verdad, no os preocupéis tanto, no se preocupen tanto por el tema de los aranceles, que la primera legislatura del señor Trump, como usted bien ha dicho, que fue el presidente número 45, ahora el 46 también habló de aranceles y luego jamás se llegaron a aplicar. Entonces, ya veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. No por él. Y no solo le hablo de la contradicción en el ámbito del campo, que venga a decir que no quiero... Que el Partido Popular hable de contradicciones. Bueno, vamos, una muy clara. Usted está defendiendo el proteccionismo europeo frente a Mercosur, por ejemplo, pero a la vez ve positivo el proteccionismo estadounidense. Pues ya me dirá usted, o sea, ¿qué van a hacer los señores del campo riojano? Que sí, que yo entiendo que ahora usted quiere hablar de los señores del campo riojano, pero que los señores del campo riojano tienen problemas por las políticas que ha aplicado el Partido Popular. Hable con la señora Manzano. Lo que no entiendo es que usted no quiera hablar de eso. No, en absoluto. ¿De qué, señora Moreno? ¿De qué? Pues eso. ¿De qué?
Que usted no se cree que Trump quiera poner esos aranceles, pregunto, ¿no? Lo que le pregunto es, ¿usted veremos qué aranceles pone el señor Trump, señora Moreno, veremos qué aranceles pone. No, yo no me creo que miente. No, yo no digo que mienta ni que no mienta, yo digo que ya veremos qué aranceles pone, señora Moreno. Va a poner aranceles, ha dicho. No lo sé, ya veremos. Usted no le cree. Ya la veremos, señora Moreno, ya veremos, ¿no? De todas formas. Usted pretende, o sea, lo que pretende es no hacer nada hasta ver si los pone o no. No. Eso, vale. No, señora Moreno, no se preocupe. Usted siga con Venezuela y siga con sus socios, que le va fenomenal. Bueno, yo solo quería decir que el Consejo Regulador no ha querido hablar. Grupo Rioja ha dicho algo. Las grandes bodegas no han querido hablar muy poquito. Muy poco. Pero las menudas bodegas de La Rioja, que a pesar de que no exportan, ellos sí que consideran que cualquier efecto que se produzca por los aranceles también les va a afectar a ellos y están preocupados. Vamos a escuchar. Si la administración Trump pone aranceles, pues va a generar incertidumbre. La incertidumbre nunca es buena para el comercio y eso no hace aumentar las ventas, no ayuda para nada. Nosotros somos operadores muy pequeños y no nos vemos muy afectados por esos vaivenes del mercado, pero cuando la incertidumbre y la inestabilidad es negativa, pues afecta a todo el mundo. Afecta a todo el mundo porque tal y como está el sector en estos momentos, pues cualquier cosa les añade otra preocupación. Lo dejamos aquí, ¿no? Dejamos a Trump a un lado y hablamos del comercio, que también está pasando por malos momentos. Esta semana en el Día de La Rioja publicábamos un artículo con una nueva tienda que, ahí la estamos viendo, una nueva tienda que va a dejar de estar abierta, ¿no? Vamos a hablar de la situación del comercio en la capital, y es que Logroño, ya lo estamos viendo, tiene ya menos de 2.000 comercios. Es la primera vez que baja de esa cifra, y es que en los últimos 25 años se han contabilizado 1 millar de comercios perdidos. Según el censo de la Cámara de Comercio, el año pasado se cerró con un saldo negativo de 39 locales. Ahora mismo en la capital hay 1.983 negocios de proximidad abiertos. La pandemia tuvo mucha culpa en todo esto. Durante los años 2021 y 2022 se cerraron cerca de 200, pero Logroño tuvo su edad de oro, se contabilizaron 3.000 negocios abiertos. Ahora, como hemos visto, son esos 1.900 los que a principio de este año tienen las puertas abiertas en Logroño. Veíamos también a Fernando Cortezón, que llamaba la atención ante el contexto que vive, por ejemplo, el comercio de las 100 tiendas, que considera que están padeciendo un castigo adicional, pero también habla del comercio online, de los centros comerciales de aquí, también los que nos rodean, que los riojanos acudimos a los centros comerciales fuera de aquí también, y luego las grandes competencias de las grandes marcas, que son también algunas de las razones de estas crisis. Lo escuchamos. Los centros comerciales, pues es verdad que siempre digo que nos han robado la plaza del pueblo, ¿no? Era como antes Logroño tenía sus plazas, sus comercios, sus calles, y de repente estos centros comerciales pues hacen otras plazas periféricas y entonces lógicamente distorsionan toda la superficie comercial de una manera bestial. Y quizás por la situación que tiene Logroño geopolítica, que estamos cerca de Navarra, cerca del País Vasco, que somos una ciudad pequeña, tenemos en muy pocos años, en 30 años hemos sufrido el acoso de los centros comerciales y también de las plataformas de internet. Ahora más tarde empiezas con el Black Friday, son las bajas de invierno, de verano, las de los Reyes, las de no sé qué. Entonces, bueno, al final es una situación en la que lógicamente las empresas grandes, que hay muchas que son franquicias, te quiero decir que tienen unos recursos tremendos, pues tienen unos márgenes y aplican unas cuentas de resultados que lo pueden llevar a hacer bien. Pero claro, el que tiene una tienda pequeña, que compra ropa, que seguramente lo tiene que pagar por adelantado, que tiene que ir a ver las colecciones y arriesgar su propio patrimonio para llenar su escaparate de ropa, y que luego pues le pase esto, que están todo el día de rebajas y tal, pues lógicamente es una cosa tremenda que le afecta mucho al margen y a la cuenta de resultados. Yo creo que para el textil está siendo una época muy difícil. Quiero decir que Fernando no está en contra de los centros comerciales, que dice que es una realidad con la que hay que coexistir. Exactamente, entonces... Sí. Pero bueno, que hay muchas
Bueno, yo sí que... No sé, ¿de qué forma puede ayudar al comercio de volver a lo que éramos? Yo lo primero creo que cada uno tenemos que hacer un análisis realmente de qué modelo de ciudad queremos, y tiene mucho que ver con el modelo de ciudad que queremos. Yo creo que no se trata tampoco de estar ni en contra ni a favor, pero sí se trata de impulsar un modelo de comercio que es el comercio de proximidad, el comercio de ciudad, el comercio de barrio, que es el que nos garantiza a todos y a todas poder acceder pues, a los productos básicos, y que además nos permite tener ciudades más seguras, iluminadas, que dé gusto pasear. Y quiero hacer también un reconocimiento a esos comerciantes que siguen resistiendo a pesar de que llevan años muy duros. Después de la pandemia, aún más, pero yo creo que venía de antes, ¿no? El comercio online, los grandes centros comerciales empezaron ya hace muchos años, pues con uno de ellos, pero luego pues se han ido multiplicando más, y yo creo que desde luego no hemos hablado tampoco de los alquileres, que también influyen mucho. Influye eso, pero a la vez, eso decía, que quiero hacer ese reconocimiento, porque también voy a decir una cosa en positivo, ¿no? Y es que es verdad que hemos bajado por debajo de los 2000, pero venía a visitarme estas navidades una amiga de Castellón y me dijo, qué bien se vive en Logroño, tenéis comercio de todo, si puede comprar en Logroño desde juguetes, ropa, librería. Eso es algo que todavía, que ya está empezando a no ocurrir en otras localidades. Por lo tanto, yo creo que es algo de lo que tenemos que sacar pecho y de lo que tenemos que defender, ¿no? No en vano también Logroño es una de las ciudades, ¿no?, donde se ha dicho que es una de las ciudades donde se vive mejor, y yo creo que el comercio tiene mucho que ver en eso. Por lo tanto, es necesario que también desde las administraciones públicas hagamos lo posible para impulsar eso. Pero eso también implica, pues yo no sé si en contra de los centros comerciales, pero desde luego que cada uno tiene que contribuir en base a su capacidad, y que la política fiscal también está para incentivarnos o no una determinada instalación. Nosotros planteamos una tasa a los grandes centros comerciales que pudiera también, pues impulsar o privilegiar al comercio de ciudad. Se puede hablar de bonificaciones también en el ámbito de la ciudad, hablamos de los alquileres y hablamos también de ayudas al pago de la luz, porque al final, yo digo, cuando los escaparates están iluminados, pues las calles te da al menos una sensación de seguridad. No sé si es real o no, pero te da una sensación diferente, y poner en valor ese valor añadido, ¿no?, de los profesionales. Yo creo que no tiene nada que ver ir a comprar un libro online donde no sabes qué vas a coger, salvo que lo sepas en concreto, ¿no? Pero ir a una librería, el librero, esa persona que te conoce, que conoce tus gustos, que te recomienda, que normalmente acierta esa atención en el envoltorio. Ahora han pasado las navidades, ¿no?, y ya no te envuelve nadie nada, salvo en ese comercio de ciudad, que también hay que ponerlo en valor, esos paquetes que lo iluminan todo. Por tanto, creo que las políticas tienen que hacer en eso, y para eso hay que hacer ciudades amables. Y también lo digo porque saldrá luego, ¿no?, el coche, el pacificar el centro de las ciudades. Yo sí que creo que hay que plantear alternativa al uso del vehículo. No podemos pretender una calle llena de comercios que esté pues llena de coches en doble fila, impidiendo esas aceras estrechas que impiden pues ese disfrutar de nuestro comercio. Por lo tanto, creo que desde el optimismo hay que seguir políticas para que Logroño siga siendo una ciudad comercial y siga siendo allí donde se oye mejor. Digo Logroño porque es donde estamos, ¿no? Pero también tiene que ser en el resto de ciudades, porque en el entorno rural también es importante esas tiendas que van desapareciendo, ¿no? Así es. Es verdad que el debate, lo habéis querido, lo hemos centrado en Logroño capital, pero la situación del resto de municipios cada vez que por trabajo nos toca acudir es desoladora. La cantidad de locales que ves en cualquier cabecera de comarca cerrados, y la mayor parte de ellos están cerrados a cal y canto, y además sin ningún tipo de previsión de volver a abrir. En Logroño es verdad que la situación lleva unos años, la pandemia ha agudizado un poco todo. Se han hablado de diferentes variables. Es verdad que inevitablemente el comercio electrónico juega un papel fundamental en todo esto. Cuando incluso habéis hablado o se ha hablado aquí de los alquileres, yo no sé si realmente los alquileres juegan un papel tan importante aquí. Realmente los alquileres de los locales comerciales han bajado muchísimo, porque la gente no los alquila, y de hecho hay una gran cantidad de locales comerciales en buenas zonas que están cerrados, y es porque
Pues porque realmente los propietarios dicen, pues por debajo de este precio no lo voy a alquilar, muchas veces, ¿no? Cuando ves un local en San Antón o en Gran Vía o en determinadas zonas buenas, ¿no? Y es que o bajan los precios o si no la gente no se atreve a tirarse a la piscina, por así decirlo, y emprender un negocio nuevo, porque encima cuando tú alquilas un local es diferente a cuando alquilas una vivienda. Cuando alquilas una vivienda las condiciones de la vivienda están muy bien, habitables, normalmente, ¿no? A veces amueblados, otras veces no, pero cuando tú alquilas un local, el inquilino, el arrendatario es el que acondiciona el local. Si tú quieres en una tienda de ropa montar una cafetería, el inquilino es el que luego firma un contrato a 10 años con el arrendador y el que tiene que gastarse la inversión. Entonces, claro, paga el alquiler, desembolsa la inversión inicial. Es muy complicado emprender y montar este tipo de negocios, ¿no? Traspasos, si lo las hubiera. cifras, Traspasos, si lo hubiera. Traspasos, pero sí, bueno, exacto, pero que es que es muy complicado, ¿no? Entonces es difícil. Los centros comerciales, pues bueno, existen y hay que coexistir con ellos. En La Rioja, en Logroño, el Berceo, Alcampo, estos principales centros comerciales que hay llevan muchísimos años y tienen que funcionar y siguen funcionando. Es verdad que yo no estoy de acuerdo con la señora Moreno, yo sé que ella tiene otro punto de vista en este sentido, pero al final cuando hablas de ciudades más amables o peatonalizar todas las ciudades, fuera vehículos, que es un poco la línea que tomó el anterior alcalde Hermoso de Mendoza en Logroño, al final expulsas a la gente del centro de las ciudades porque mucha gente utiliza su vehículo para venir al centro de las ciudades y si no pueden entrar, si son de otros pueblos, ¿qué hacen? Se quedan en los centros comerciales. Si tú vienes de La Rioja Baja, pues te quedas en Berceo, si vienes de Rioja Alta, te quedas en Alcampo y no entras en Logroño porque es muy complicado luego aparcar, es imposible, la circulación cada vez es peor y bueno, entonces ese tipo de políticas también hay que ver en qué ciudades. Esto no es Madrid, esto no es Barcelona, esto no es Valencia, esto es Logroño, tenemos 155.000 habitantes y el vehículo hace falta para moverse por la ciudad y nunca ves, yo que me he movido mucho por Madrid, en Logroño no hay atascos, o sea, no hay tráfico. Cuando tú entras en hora punta a las 8 de la mañana por las Gómez, por la circunvalación, puedes tener un poco de atasco, pero no hay atasco. Entonces, pues bueno. No, yo creo que sí, que hay que defender el comercio local. Creo que, vamos, aparte de todo lo que habéis comentado de todos sus valores, pues ciertamente, o sea, no solo hace vivir en las ciudades, sino que bueno, es un motor económico de primera magnitud para nuestra ciudad y también en nuestros municipios. Creo que Fernando Cortezón ha acertado de pleno con todos los factores que efectivamente influyen en esos problemas que está teniendo y que bueno, el comercio electrónico y fundamentalmente disparados del COVID ha sido determinante. Creo igualmente que tanto las administraciones, tanto desde La Rioja y la Agencia de Desarrollo Económico como del Ayuntamiento de Logroño, se es consciente, lo ha sido siempre, que creo que ha sido una preocupación por parte de todos los gobiernos el desarrollar esas políticas de apoyo pues a través de incentivos para la instalación de comercios, ahora por ejemplo en líneas nuevas para el relevo generacional, que también está siendo uno de los problemas, y que haya comercios que no cierren porque los dueños se jubilan y nadie quiere seguir con el negocio de la familia. El plan de autónomos creo que ha sido decisivo, porque no hay que olvidar que de los 11.000 y pico trabajadores y empleados del comercio, más de 3.000 son autónomos y se han acogido también, se han beneficiado de ese plan de autónomos que se ha puesto en marcha en el año 2024. Las acciones de dinamización comercial creo que también son muy importantes para divulgar esa importancia del comercio local, ¿no? Porque creo que aparte de todas esas medidas, creo que tenemos que hacer un examen de conciencia y ser conscientes de cuánto se compra a través de Internet y las ventajas que tiene el hacerlo en el comercio local, ¿no? Yo soy asidua de las plazas y creo que lo mismo que en las librerías, pues bueno, pues la atención que recibes, pues es que al final es casi como de la familia. Por lo tanto, creo que es fundamental continuar con ese apoyo. Pues sí, pues lo mismo. Creo que es que el comercio de verdad que lo tiene muy complicado desde hace ya muchos años, porque han surgido efectivamente, como habéis dicho aquí, muchas variables. El tema del comercio electrónico pues va como un tiro y es un mundo con el que también, pues lamentablemente o no lo sé exactamente, claro, para ellos lógicamente es muy complicado, tienen que adaptarse de forma muy rápida a una evolución muy intensa del sector y claro, pues es que lo tienen muy complicado. Yo veo lo que me parece también es que quizás aquí habéis hablado, os ha centrado sobre todo a raíz de ese reportaje del que hablabais en Logroño. Es verdad que pasa en toda La Rioja, creo que el problema del comercio es así en toda La Rioja, pero si nos centramos en Logroño, bueno, yo recordaba esta mañana que leyendo algunos artículos que en el año 2021 se comenzó a trabajar en un plan estratégico del comercio de Logroño que precisamente elaboraba la cátedra en colaboración con la Cátedra de Comercio de la Universidad de La Rioja, que ahí se trataba de hacer un diagnóstico, se trataba de hacer un análisis para ver, ¿no?, pues por dónde podían ir las soluciones a los problemas del sector. No se está sabiendo ya nada de ese plan estratégico, que creo que podría ser muy interesante que este actual gobierno municipal retomara. Me parece que la política comercial del Ayuntamiento de Logroño, cosas como lo que está pasando, por ejemplo, con San Antón, con la calle San Antón,
una de las principales vías comerciales de esta ciudad, pues no ayuda precisamente. Se ha hablado antes de la incertidumbre, ¿verdad? Pues también el no saber muy bien qué se va a hacer en una calle, cómo va a terminar quedando, cómo se va a dar solución efectivamente pues a los problemas de circulación, no circulación, aparcamiento, peatonalización, etcétera. Pues eso tampoco va a favorecer para nada al sector comercial, y creo que en ese sentido pues está faltando un poquito de acción y reacción por parte del gobierno municipal, mucho más allá de todo lo que se ha venido hablando aquí. Yo también quiero romper una lanza a favor del comercio del local. Yo no soy de Logroño, soy de Alfaro. Obviamente es un municipio más pequeño, lógicamente, que Logroño, y también en el momentos puntuales pues se agradece mucho el esfuerzo que están haciendo los comercios por mantenerse, por dar una atención con ese valor añadido al ciudadano, que es precisamente lo que da vida, es que es el pulmón, el corazón de los pueblos, de las ciudades. Aquí en Logroño también el esfuerzo, ¿no? Tú pasas por las muchas calles, ahora en Navidades que las hemos dejado atrás, ¿verdad? Y el esfuerzo que hacen por adornarlas, por iluminarlas, pues todo eso al final te hace efectivamente, hace ciudad, es lo que se ha dicho aquí. Por lo tanto, pues creo que está faltando un poco de, no sé exactamente lo que podría, por dónde podrían ir los tiros, pero creo que sí que habría que analizar muy seriamente un plan de apoyo al comercio que permita que se mantengan al menos pues en esas condiciones de cercanía que hasta ahora se han podido mantener. Y en un segundo, un elemento también que no hemos analizado y que para mí ha sido una puntilla también, y es la de regulación, ¿no? Los festivos ya no se limitan igual, los periodos de rebaja, recordemos no hace tanto tiempo había periodos específicos, eso está perjudicando también a ese pequeño comercio que no puede competir con esas rebajas permanentes durante todo el año. Por lo tanto, yo creo que hay que recuperar esa regulación que garantice también los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y por tanto los festivos no se abren. Es que es muy agresiva. Bueno, por fin ha habido un acuerdo, ¿no? Las acciones comerciales de grandes cadenas es que es tan rápido, cambian continuamente, hay oferta nueva. Es imposible adaptarse a ese. Al final no va a haber zapateros. El otro día iba yo a un zapatero y no tienen. Dices tú, el relevo generacional, no hay nadie que quieras. No hay. ¿Dónde vas a ir a arreglar un zapato? Ni tan siquiera los rentables. Me comentaban en una ferretería que le va muy bien y que comentaban en su asociación que la gente... También es verdad que es un trabajo duro, que son muchas horas, tal, pero aun siendo rentables... Es muy sector totalmente salvaje. Es como lo llaman la moda de los a las 5 de la mañana están levantándose. Es muy complicado. El puesto abierto a las 7:30. Con una cara amable todo el rato. Bueno, pues seguiremos hablando de ello, a ver cuáles son las propuestas para los comerciantes, los posibles, ¿no? No, pero se les está apoyando, tanto desde el ámbito municipal, además hay bonificaciones. Por ejemplo, para esas calles en las que están en obras, pues hasta del 90% de rebaja del IBI, también del IAE, o sea, sí, apoyo hay, pero creo que de verdad, y esos planes también, tanto por parte del Gobierno de La Rioja como el del Ayuntamiento, pero que hay que hacer más. El comercio está muy contento en República Argentina, señor Aldam. Nos vamos vamos a despedir. Muchísimas gracias a los cuatro y otro día seguimos hablando de comercio. Gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a ti.